Buenos días, bendiciones para todos. Le damos la bienvenida a nuestra predicadora de esta mañana, nuestra hermana Taimara. Adelante, hermana. Hola, buenos días, hermanitos. Dios me les bendiga. Que la bendición y la paz de nuestro Señor Jesucristo gobierne vuestros corazones. Bueno, hermanos, esta es la segunda parte de una serie, un estudio que estamos dando. Eh, es la continuación de la segunda parte de la serie que se ha sido titulada como Metáfora, la cual la primera parte el Señor la puso como un subtítulo de origen, ¿verdad? Y esta segunda parte está subtitulada como Espinas y Abrojos. Les invito, si no han visto los dos primeros capítulos que estamos de lo que estamos hablando, pues lo pueden buscar o lo pueden encontrar en la página oficial de MIPIS, amén, por YouTube. Allí ya están allí a la disposición de todos, amén. Entonces, como le estoy diciendo, pues estamos hablando de la segunda parte de espinas y cardos. Vamos a buscar, ¿verdad? Como hemos estado diciendo, de que el origen, eh, esto es parte también del origen, las pinas y los abrojos, porque antiguamente había una maravilla que era el paraíso, ¿verdad? El Edén. Eh, esta gran bendición que Dios le había entregado a Adán y a Eva para que se multiplicasen y vivieran allí sin ningún problema, pero llegó ese espíritu de desobediencia, esa tentación que susurró al oído de Eva y pues ella cayó y entró esa desobediencia y esa desobediencia pues trajo maldición a la vida, a la raza humana. Amén. Eso, eso lo podemos buscar, vamos a buscar que es el tema, la clave, ¿no? De, de este tema de la espinas y cardos que está en Génesis 3, 17, 18. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y dice, y dijo al hombre, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, comerás de ella todos los días de tu vida, espinas y cardo te producirá y comerás plantas del campo. Esto trajo como consecuencia de una serie de cosas, como por ejemplo, aparte de al hombre, a la serpiente le dio consecuencia, a la mujer le dio consecuencias y al hombre también le dio consecuencia, ¿no? Entonces, podemos decir que la tierra, cuando habla de lo de la tierra, dice, la tierra producirá espinas, cardos, lo que significa que será algo doloroso de manera espiritual o física del ser humano, ¿verdad? Doloroso, frustrante, más difícil, le consumirá más tiempo de lo necesario. La tierra será impredecible, improductiva, infructuosa, sudorosa, llena de conflictos interpersonales y muy desafiante. La penalidad del pecado de Adán y de Eva es paralela a la misión que el Señor les dio. Dios responde a la rebelión de Adán y de Eva maldiciendo su papel en la creación. Dios maldice el dominio de Adán sobre la tierra y el animal. Lo que antes era una vocación placentera, ahora es un trabajo agonizante. Sin embargo, Dios nos recuerda con consideración, gracias al Señor, la gracia de Dios se encuentra incluso en medio de la maldición. Es más, la gracia de que la mujer da gracia de que la mujer asegura una salvación futura mediante la simiente prometida de la mujer, quien finalmente destruirá a la serpiente. Eso lo encontramos en Génesis, ya le voy a decir lo que le estoy hablando. Eso está en
Génesis. En Génesis 3:15, que dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en el calcañar y tú, esta te herirá en la cabeza y tú en el calcañar. Esta es una de las maldiciones que el Señor Dios Jehová le dio a la serpiente. ¿Y de qué simiente estamos hablando? Pues estamos hablando de la simiente de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que Dios ha sido y es benevolente con la raza humana, ¿verdad? Con su creación. La intención de Dios al crear fue que los seres humanos se deleitaran en una comunión con Él. Pero el pecado entró y toda esa relación o toda esa maravilla se desvaneció, se alteró, ya que la humanidad entró en una desobediencia. Y esto trajo como consecuencia que el trabajo en la tierra, primero, nos separó de la presencia de Dios por el pecado. Y Dios no puede estar donde está el pecado, porque Él es santo y Él es puro. Así lo dice su palabra. Y como consecuencia trajo para la tierra y el ser humano que pues el trabajo sea en vano en su entorno natural, que ahora se resista a sus esfuerzos. El trabajo siempre será una decepción para la humanidad debido al pecado. Amén. El que el suelo produjera espinos y cardos como resultado de la maldición divina acarreó grandes consecuencias para la descendencia o los descendentes de Adán. ¿Quiénes son? Somos nosotros, ¿verdad? Eso está en Génesis, como ya le dije, en 3:17, que fue el versículo base de este estudio, ¿no? También vemos en la palabra que el padre de Noé, que su nombre es Lamec, él también habló sobre el dolor de nuestras manos. Aleluya. Eso está en Génesis 5:29, que dice, y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos librará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Después del diluvio, Jehová bendijo a Noé y a sus hijos y les hizo saber su propósito de que llenaran la tierra. Aleluya. Eso está en Génesis 9:1. Y dice la palabra, bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicados, llenad toda la tierra. Podemos decir también que a través del nacimiento de Noé, Dios también pues levantó la maldición sobre la tierra. Claro, esto todo fue después del diluvio, amén. ¿Por qué le digo esto? Bueno, vamos a irnos a Génesis 13:10, donde dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, y toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces, si Lot alza sus ojos, ¿verdad? Y Lot ve que esa llanura es como el huerto de Jehová, o sea, que él, porque ellos ya sabían, ya ellos tenían conocimiento de Dios, ¿verdad? Y sabían que existe un Edén, ¿verdad? Y ya ellos sabían la descripción, o sea, que ellos sabían que allí eso era hermoso y por eso lo asemeja al huerto de Jehová. Por eso les digo que, pues, cuando con el nacimiento de Noé, pues no solamente trajo esa bendición a la raza humana de multiplicarse, sino de sanar la tierra, ¿ok? Sin embargo, aquí hay algo muy importante en ese versículo, porque Jehová bendijo, sí, bendijo a Noé y a su familia, mas no le dijo subyugar la tierra como hizo con ese hombre perfecto que fue Adán, ¿verdad? ¿Lo recuerdan? Eso está en Génesis 1:28. Dice,
Y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos, multiplicad, llenad la tierra y subyugadla, enseñoread en los peces del mar, las aves de los cielos, en todas las bestias que se muevan en la tierra. O sea, sí le dijo a Noé, los bendijo, pero no les dijo enseñoread. Entonces eso es, me llamó mucho la atención, yo, wow, impresionante. Estaba el pecado, el hombre estaba caído, no podía darle esa bendición porque ya ellos habían entregado esa primogenitura, ¿verdad? Sin, sin la guía de Dios, ese hombre ya imperfecto no podía subyugar la tierra, como Dios se lo había propuesto en el principio. Cuando los israelitas fueron sacados de Egipto, Dios los llevó a una tierra donde tenían que trabajar para mantener la tierra libre de espinos, o sea, también de zarza. Espinos, zarza, eh, ella tiene mucho significado. Y otras malas hierbas, ya que enseguida cubren los terrenos abandonados y asolados o asolados. Eso me llamó mucho la atención porque ellos tenían que estar labrando esa tierra todo el tiempo. El ser humano tiene que estar labrando siempre la tierra, porque si no la está trabajando, se llena de esto, lo que dice la palabra, se llena de hierba, mala hierba, se llena de espinas. Y la base que le estoy hablando, tengo dos bases. La primera es la que le estoy diciendo de cuando Dios oye al pueblo de Israel y lo saca, ¿verdad? De Egipto. Eso está en Éxodo 3, 8a. Y dice, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha. Como les estaba diciendo, pues esto también me hace recordar en Mateo 12, del 13, de 43, 45, que dice que cuando un espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llegue, pues la haya desocupada, barrida y ordenada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Por qué dice esta mala generación? Porque son todos, era personas cuando no conocen del Señor, pues son alejados de la presencia de Dios. Cuando venimos a los pies de Cristo y Él nos reconcilia con Dios, tenemos que estar siempre pendientes que el Espíritu Santo de Dios more en nosotros y hacer todo lo posible para que no apaguemos esa llama, porque si se queda la casa, o sea, nuestra casa espiritual, sí, ¿verdad? El Señor viene, ordena y limpia, pero si esa casa queda vacía, o sea, queda sin el Espíritu Santo de Dios, allí es donde viene este problema, que vienen los otros espíritus, no viene él solo, viene acompañado y entonces hace allí su morada nuevamente. Eso es lo que también quiere decir esa otra parte de arriba, que los israelitas tenían que estar labrando la tierra todo el tiempo. ¿Para qué? Para que no entre esa semilla mala a esa tierra nuevamente y dañe la siembra. Entonces nosotros somos tierra, ¿lo recuerdan que somos tierra? Entonces el Señor por eso habla de esa manera, ¿ok? Si apagamos entonces el espíritu, pues podemos correr ese peligro, que es un peligro inminente, que vuelvan esos espíritus a gobernar nuestra casa, a gobernar nuestra vida. Y eso es tremendo porque Él no solo viene solo, Él no viene solo, Él viene acompañado. Y eso es muy, muy, muy peligroso. Tenemos que siempre tenerlo presente, estar siempre orando, orar. Por eso es que dice la palabra, orar sin cesar, orar sin desmayar, siempre estar pendiente con esa lámpara, que el Señor esté allí
Espíritu Santo de Dios, que ese Espíritu Santo de Dios sea parte de nosotros, que Espíritu Santo te gusta cómo me peino, Espíritu Santo, ¿qué te parece la comida? Todo, involucrar al Espíritu Santo de Dios, porque Él es el que nos va primero a convencer de pecado y segundo es el que va a guiar nuestros pasos. Y esa llama ardiente en nosotros va a estar allí siempre indicando al enemigo, aquí hay alguien. ¿Se acuerdan que cuando Adán y Eva fueron sacados de la tierra, del Edén, del huerto, que hizo Dios Padre? Puso un ángel, un querubín protector con una llama, con una espada ardiendo allí, protegiendo, para que no entrase pues ni Adán ni Eva y obviamente ningún espíritu inmundo. Y ahí que estamos hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque ¿quién es el camino? Jesucristo es el camino. ¿Quién es el árbol? Cuando habla del árbol, nuestro Señor Jesucristo. O sea, ahí está involucrado, ya está la deidad poderosa en ese momento para protegerse ellos mismos, porque la misma palabra dice que fuimos creados en Él, por Él y para Él. Entonces, eso también es muy importante. Amén. También hay otra parte donde dice que Israel, que es la herencia de Dios, acarreó también la ruina espiritual por desobedecer a Jehová, lo que reflejó tanto de forma figurada como de forma literal lo baldío de su trabajo. Pues segaban espinas de trigo, sembraban espinas del trigo sembrado. Eso es tremendo. Hay veces que uno dice, ¿por qué suceden tantas cosas? O ¿por qué si eso no fue lo que sembramos? Pero algunas veces que dejamos puertas abiertas. Hay veces que uno dice, oye, porque yo estoy recibiendo eso si eso no fue lo que yo sembré. Pero hay veces que dejamos una puerta abierta, nos descuidamos y en esa siembra entra una espiga, entra una cizaña, entra algo y eso nos duele, lastimosamente. En Jeremías 12, 7 y 13 dice el 7, he dejado mi casa, desamparé mi heredad, he entregado lo que amaba mi alma en manos de mis enemigos. El 13 dice, sembraron trigo y segaron espinos, tuvieron la heredad, mas no aprovecharon nada. Se avergonzarán de sus frutos a causa de la ardiente ira de Jehová. Esto está muy poderoso, hermano. Fíjese que el capítulo 7 podemos ver aquí otra vez la raza humana vende su primogenitura. Porque los israelitas son los primogénitos. Amén. Del pueblo de Jehová después de cuando él ya constituyó todo, ¿ok? Ellos son los primogénitos y ellos venden la primogenitura, su heredad. No les importó, no le dieron importancia verdaderamente a esa primogenitura. Esto también lo vimos en el origen, de cuando Adán y Eva vendieron también su primogenitura al enemigo. También lo vimos en Esaú y Jacob, ¿verdad? Que Jacob también vendió su primogenitura. Hermanos, mire, la primogenitura es tan importante para Dios que, bueno, permita a Dios que me pueda yo darles ese estudio de la primogenitura. A mí particularmente me pegó muchísimo cuando hace muchos años el Señor me reveló la importancia de la primogenitura y lloré amargamente porque yo soy de mis hermanos la número 5 y yo usurpé ese lugar. Pasé por 4 hermanos y yo me hice pasar como la primogénita. Todavía estoy lejos de cada uno de ellos. Entregué la primogenitura a todos ellos, pero ellos todavía continúan buscándome a mí primero. ¿Qué digo yo? ¿Qué opino yo? Lo que tú digas, eso hacemos. Y busco de que empujar eso porque no lo quiero, no puedo. No puedo. Y yo les digo a ellos, yo no soy la primogénita, son ustedes.
Nosotros nos tenemos que sujetar a ustedes, o sea, porque para Dios la primogenitura es muy importante y usurparla es terrible, es terrible. Y bueno, por eso les digo que permita a Dios que yo les pueda, en voluntad y en el tiempo de Dios, que yo les pueda dar de ese estudio de la primogenitura. De verdad que es impresionante, porque para Dios eh, eh, es, es muy importante y para el mundo espiritual la primogenitura eso está en mayúscula, de verdad que sí. También vemos que ellos son conscientes de lo que están haciendo, ¿verdad? Por lo menos Israel estuvo consciente, porque fíjense lo que dice arriba, o sea, vendimos lo que más amábamos, se lo entregamos al enemigo. Y esto también me hace recordar, me lleva al apóstol Pablo, ¿verdad? En Romanos 7, 19, 20. Y también vamos a irnos primero a Génesis para que veamos las bases de lo que estamos hablando. Vamos a ver primero a los que vendieron la primogenitura, los primogénitos vendedores, como quien dice, que es Adán y Eva. Eso está en Génesis 3, del 1 al 7, que dice, la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente diciendo, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no comeréis, sino, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y comieron y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y lo de Saúl con Jacob está en Génesis 25, 29, 34, que dice, y guisó Jacob un potaje, y volvió Esaú del campo cansado, y dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y le vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob le dio a Esaú pan y del guiso de lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue así. Y así menospreció Esaú la primogenitura. No sé lo que le estoy diciendo, no saben lo importante. Y después Esaú oró, según el relato, pues que lo deben, si quieren lo siguen leyendo en sus casas, dice que él después, como quien dice, lloró amargamente, muy fuerte. Que es lo que le estaba diciendo en la parte de Israel, que Israel estaba consciente también de lo que hizo, porque sabía que su alma lo amaba, más la vendió. Eso está, que le dije que me recordó también lo de Pablo, que está en Romanos 7, 19, 20, que dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, que es el pecado, la desobediencia. Esto es tremendo, ¿verdad? Vemos que es una lucha que allí hay constante del bien y del mal.
Tenemos siempre que estar por eso, orando, orando, orándole al Señor que nos ayude, que muera ese hombre viejo, ese hombre que está allí en nuestro interior. Es muy fuerte. Cuando el ser humano o Adán y Eva comen del fruto, no sé si se dieron cuenta que dicen que sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Ellos tenían, era la sabiduría, como les estuve hablando al principio del origen. Ellos veían porque ellos no estaban ciegos. Ellos tenían sus 5 sentidos, tenían sabiduría, pero todo lo que ellos tenían era divino, era sobrenatural. No era esta visión, esta vista que nosotros tenemos, este comportamiento que dice la palabra que es animal y diabólico. Y cuando el ser humano, cuando Adán y Eva se separan, entran en la desobediencia, entra el pecado, ya no hay santidad en ello, todo esto se duerme. Todo esto queda allí, como quien dice, en el olvido, guardado. Cuando venimos a los pies de Cristo, no sé si ustedes se han dado cuenta que mm, a menos que sea ya un don nato, un don de nacimiento, pero no todo el mundo ve el mundo espiritual, no todo el mundo huele, porque hay cosas que se tiene el olor a mucho, a lo bueno o a lo malo. Los toques, o sea, es todo ese mundo espiritual. Eso viene a despertar cuando empezamos a caminar en Cristo Jesús, que nos vamos despojando de ese viejo hombre y nuestro hombre interior se va regenerando, se va restaurando. Viene en nuestro Señor Jesucristo y nos va lavando con su sangre, nos va cambiando ese ADN que tenemos natural. Entonces, ese hombre espiritual va creciendo y a medida que va creciendo, pues va desarrollando. De verdad que eso hay que estar orando, siempre pidiéndole al Señor, dame esa vista espiritual. Por eso es que el Señor también, cuando vino nuestro Señor Jesucristo, dice que Él vino a sanar, a restaurar, el cojo saltará, ¿verdad? El ciego va a ver, pero son esos ciegos que estamos ciegos del pecado, estamos ciegos, tenemos nuestra vista y nuestros pensamientos entenebrecidos, no pensamos como debemos de pensar, como nuestro diseño original. Entonces, todo eso tenemos que orar porque todo eso lo perdió la raza humana en el momento de haber comido o de haber entrado la desobediencia a nuestras vidas. Eso es tremendo porque eh, esto no es, esto que nosotros vemos no es nuestro diseño original, no lo es. Entonces tenemos que orar y pedirle al Señor que nos ayude, que nos ayude. Ya nos está diciendo cuál es el origen, ¿verdad? Ahora estamos en el presente. ¿Qué es el presente? Que estamos ahora, nuestro hombre interior, nuestro verdadero hombre, nuestro espíritu, hay que despertarlo y lo despierta es nuestro Señor Jesucristo y va convenciendo a la raza humana, el Espíritu Santo de pecado. Hay que estar siempre orando, ayunando, escudriñando la palabra para que nosotros podamos seguir caminando hacia esa meta que es nuestras bodas, ¿verdad? Con el Cordero. Por otra parte, vemos cómo se destaca también en una ilustración de Jesús cuando habla del sembrador. Los espinos amenazan el crecimiento de la cosecha cultivada, dice la palabra. Eso está en Mateo 13:7, que dice, y parte cayó entre espinos y los espinos cayeron, crecieron y se ahogaron. ¿Y se ahogaron con qué? Con el afán de la vida y todo eso, como dice la palabra. Las personas antes, miren esto, hermano, las personas antes de cultivar, ¿verdad? De cultivar un campo, este está cubierto de espinas, de cardos, ¿verdad? Como les dije hace ratito, que los israelitas tenían que estar siempre limpiando esa tierra antes de hacerse una siembra, tienen que labrarla. Y lo primero que vamos a conseguir es eso, la maleza. Y, y, y fíjese una cosa, que para ellos limpiar esa tierra y sembrar una semilla, esa espina o esa maleza, ese monte, se tiene que quemar. Se quema
se quema el campo, se quema esa tierra. O sea, no es que la va usted a sacar y ya, no. Tiene que quemar la tierra, tiene que quemarla para que esa raíz pueda morir. Por eso es que tenemos que pedir el Espíritu Santo y fuego, porque ese fuego consumidor quema, desarraiga y destruye toda maldición generacional, porque esto es una maldición generacional, la desobediencia, porque mire de dónde viene, de Adán y Eva. Es una maldición generacional. Y no es solamente eso, como les dije, cuando entró la desobediencia, se abrió un portal y entraron cuánto pecado había, cuánto demonio había, cuánto espíritu había. O sea, todo entró, se abrió un portal al mundo espiritual tremendo, al mundo de la oscuridad tremendo. Entonces, por eso es que es importante clamar al Espíritu Santo de Dios, que es el fuego del Espíritu Santo de Dios queme nuestros pecados, queme nuestras maldiciones generacionales. ¿Para qué? Para que esa tierra pueda estar otra vez fértil, sea labrada y que esa semilla, que es la palabra de Dios, pueda germinar al 100 por 1, como dice la palabra. Seamos una buena tierra. Amén. Entonces, eso está, podemos hablarlo también en Hebreos 6:8, que dice, lo que le estoy hablando de la quema de la tierra, que eso está en Hebreos 6:8, que dice, pero lo que produce espinos y abrojo, hermano, es algo que es reprobado y está próxima a ser maldecida y su fin es de ser quemada. Cuando, por eso es que fue creado, como quien dice, el infierno, porque la única manera de destruir a Satanás, que el Señor Jesucristo lo reprenda y sea todos sus compañeros, todos sus seguidores, ellos van a arder en ese fuego eterno, porque ese es el lugar de ellos. Tiene que ser así porque la palabra misma lo dice. Amén. Los espinos también representan un peligro de incendio, sobre todo en el tiempo de cosecha. Cuando los espinos están a la orilla de la mies, se incendia con facilidad por estar secos, lo que podría resultar que se quemen los campos enteros. ¡Wow! Tenemos que estar pendientes. Por eso es que tenemos que siempre estar pendientes, no dormirnos en los laureles, no, ay, yo estoy muy bien, yo oro, yo canto, yo vigilo, yo leo la palabra, yo estoy muy bien, mi tierra está perfecta, está productiva, hablo en lengua, predico, doy la palabra, enseño, hago oro, el Señor hace los milagros, hago ministración y hay liberación, yo estoy, no, hermanos, tenemos que estar pendientes porque fíjese que igualito, queramos o no queramos, porque el diablo dice la palabra que está como un león al acecho buscando a quien devorar. Y dice su palabra que vino a robar, a matar y a destruir. ¿Y qué va a destruir? La mies. La mies. Entonces tenemos que estar pendientes siempre pidiéndole al Señor que con su escoba barra y con su sangre limpia y que el fuego del Espíritu Santo de Dios siempre esté allí pendiente con nosotros. ¿Para qué? Para que esos espinos se vayan de la orilla, de la iglesia. Siempre va a haber espinos, cardos, abrojos, la intrigo, la cizaña, siempre va a estar allí porque es necesario, porque es la única manera también de nosotros buscar de Cristo, porque cuando estamos muy tranquilos, hermanos, se nos olvida de dónde nos sacó el Señor. Entonces el Señor dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Recuerda siempre de dónde te saqué. Amén. Y la palabra de Dios dice también que tenemos que ser probados como el fuego. La palabra de Dios dice también que a los hijos, a los que Él llama hijos, los prueba. Porque si no pasamos esas pruebas, si Él no nos prueba, pues somos bastardos. Y nosotros somos hijos de Dios Altísimo a través, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos adoptó. Amén.
Entonces es necesario y tenemos que estar muy pendientes, no solo de nosotros, sino de la congregación, en donde estamos, en donde el Señor nos ha plantado, estar allí siempre pendiente como buenos obreros, orando, pidiéndole al Señor, sacando que el Señor nos dé esa visión sobrenatural, que el Señor nos dé ese olfato sobrenatural, que el Señor despierte nuestros sentidos espirituales para saber por dónde viene el enemigo, para estar allí también como centinelas orando y quitando y desarraigando y todo eso, esas espinas, para que no se nos queme la mies, para que no solamente la mies, sino el campo. Uf, que el Señor lo reprenda. Tenemos que estar siempre pendientes. Sabemos que la tierra que produce espinas y abrojos es considerada inútil, es reprobada, o sea, es rechazada, es desaprobada. Y eso es tremendo. Tenemos que también estar pidiéndole al Señor que limpie nuestra tierra, porque nosotros no somos tierra inútil, nosotros no somos una tierra infértil. Tenemos los que no hablan en lengua, los que no tienen los dones. Tenemos que orar y pedirle al Señor, llénanos, ayúdanos, porque la palabra de Dios dice que por los frutos los conoceréis, que son mis hijos, dice la palabra. Entonces es necesario que el creyente tenga frutos, que tenga dones. Y todo eso tiene que ser con una buena tierra. Tenemos que orar, porque si nosotros no tenemos frutos, somos estériles. Y si somos estériles, ¿qué nos va a tocar? El fuego. Vamos a ser quemados, porque nos vamos a secar. Nos vamos a secar. Entonces tenemos que estar orando, tenemos que siempre estar allí, clamando al Señor. En la Biblia se usa también los espinos en sentido figurado o ilustrativo para referirse a cualquier persona, ya sea una persona natural o incluso algún gobernante, porque esas son las acciones del ser humano, ¿verdad? Cuyas acciones pues también te van a llevar a un juicio adverso, como por ejemplo, vamos a buscar en Mateo 7:16 que dice, por los frutos conoceréis, ¿acaso recogen uvas los espinos o los higos los abrojos? De ninguna manera, ¿verdad? Esta parábola se muestra la diferencia entre lo bueno y lo malo. Cuando habla de espinos y los abrojos, esto sirve como una metáfora que aquellos que no andan dando buenos frutos dicen o afirman que son buenos. Eso pasa mucho. Y hay muchos lobos disfrazaditos de ovejas. Entonces hay que siempre por eso orar sin cesar, orar sin cesar. Un segundo ejemplo que está en Ezequiel 2:6 dice, y tú, hijo de hombre, no temas ni a ellos ni a sus palabras, aunque haya contigo cardos y espinas y te sientes en escorpiones. No temas a sus palabras, ni te atemorices, porque ellos son una casa rebelde. Aleluya. Por medio del profeta Jeremías, Jehová comparó los corazones de los hombres de Judá y de los habitantes de Jerusalén a un suelo cubierto de espinas, es decir, falsedad e injusticia. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesús habló y qué le decía a lo, a, a guaridas de ladrones, cuando habló de la palabra en la iglesia, ¿verdad? A los sacerdotes, que también les dijo que eran unos falsos. Esa parte no me acuerdo en dónde está la Biblia, no se la busqué, perdón. Pero el Señor Jesús también, ahí también los comparó a ellos como eso, a los fariseos. Sepulcros abiertos también les dijo. O sea, son personas que son malas de corazón, se hacen decir buenos y no son buenos, no son buenos. En Jeremías, el número 3 dice, en Jeremías 4 del 1 al 4 dice, si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Y si quitaras delante de mí tus abominaciones y no anduvieras de aquí para allá y juraras, vive Jehová en verdad,
en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él y en él se gloriarán. Porque así dice Jehová, a todo varón de Judá y de Jerusalén, hará campo para vosotros y no sembréis espinos, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. Varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien apague por la maldad de vuestras obras. Aquí también vemos cómo el Señor habla duramente de las espinas, de cuando nosotros no buscamos la manera de salir, de quitar eso de nuestras vidas. Y cuando habla del prepucio, pues está hablando, y ahí está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante, porque ya cuando venimos a Cristo, es excedente, es el corazón, es el corazón. Habla ya de manera espiritual. En el número 4 tenemos a Isaías 55:13, que dice, en lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será por nombre y por señal eterna, y nunca más será raída. Esto es algo muy glorioso porque aquí el Señor está comparando a los árboles, los reemplaza por los espinos, ¿verdad? Esto representa la restauración y el favor de Dios. Cuando venimos a los pies de Cristo, esa reconciliación que el Señor da, porque cuando estamos en pecado, pues estamos alejados del Señor, le estamos dando la espalda. Entonces, Él es el puente, ¿verdad? Él es el camino, la verdad y la vida, pues nadie va al Padre sino a través del Hijo. Y el Hijo es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esas espinas, esos abrojos, esa zarza, el Señor la va a reemplazar por árboles frutales, que es lo que estábamos hablando, que son los frutos que nosotros vamos a tener. En el reino davídico, los cambios positivos vemos también que esta parte habla del reino davídico y dice que va a haber estos cambios positivos en la naturaleza, incluida la reversión de la maldición que aparece en Génesis 3:17, que ya la hemos leído, que es la base. Cuando esto acontezca, que va a ser la nueva también, la nueva Jerusalén, allí el Señor va a reemplazar todo. Todo va a ser restaurado de manera positiva. Animales, la raza humana, la naturaleza, todo va a ser un nuevo cielo y una nueva tierra, dice la palabra. Y esto será un testimonio continuo de la redención que nuestro Señor hizo a su pueblo. Eso, como dice, va a ser perpetuo, algo glorioso. En Ezequiel 37:21-8, yo les quiero hablar sobre el reino davídico, ¿no? Porque acuérdense que David es tipografía de nuestro Señor Jesucristo. Y en Ezequiel 37:21-28 dice, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con los cuales pecaron, y los limpiaré. Y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor,
y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Mi siervo David será príncipe de ellos para siempre, y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estaré en medio de ellos, estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santificó a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. ¿Se dan cuenta? Esa es la nueva Jerusalén. Allí vamos a morar todos nosotros, todos seremos un solo pueblo y habrá un solo pastor. ¿Quién es el pastor? Nuestro Señor Jesucristo. Porque de ahí eso es algo profético de lo que está a esta parte bíblica de la Biblia que se está hablando. Dios no dejó que Adán y Eva pues permanecieran en el caos, que, que ellos mismos crearon por sí mismos para su descendencia y para nosotros. El Evangelio de Jesucristo trae a todos cierto alivio de la maldición en esta vida y en la venidera. Ustedes, pues, no se han preguntado el por qué cuando vino la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, pues le pusieron una corona de espinas. Sobre él llevó esa corona, a él le pusieron esa corona de espinas y esto simboliza el peso del pecado y de la maldición que él llevó sobre sí mismo para redimir a la humanidad. Al mismo tiempo, esto representa majestad y realeza de nuestro Señor Jesucristo, obviamente, ¿no? A pesar de que uno dice, pero ¿quién va a pensar eso? Pues sí, ahí ellos estaban reconociendo que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así de simple y de sencillo. Quien voluntariamente, nuestro Señor Jesucristo, voluntariamente soportó ese sufrimiento por la humanidad, por amor a la humanidad, mostró un amor infinito, abriendo un camino a la vez, a la redención y a la transformación de la raza humana. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. El amor de Dios, como dice en Juan, que Juan 3:16, que es muy trillado, pero es la verdad. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Porque Él es el mediador. Él es nuestro abogado. Y lo más bello de todo esto, que Él se fue, pero nos dejó al gran consolador, al Espíritu Santo de Dios. No nos dejó huérfanos, como dice la palabra. Él dice, no los dejaré huérfanos. Y de paso fue a hacer la morada, a preparar morada para nosotros. Que fue a preparar, a organizar ese Edén, esa nueva Jerusalén, donde vamos a morar todo, donde vamos nosotros a ir a deleitarnos desde un principio, a como éramos desde un principio. Por eso que dice la palabra que Él es el principio y Él es el fin. Él es el alfa y Él es la omega. Por eso que todo está entrelazado, desde Génesis hasta Apocalipsis. Yo siempre he dicho que es mi concepto, pues yo creo que lo veo de esa manera. El Antiguo Testamento es lo físico, es lo físico. Es lo que, por eso es que ustedes nos vemos que en el Antiguo Testamento luchaban, la guerra era cuerpo a cuerpo y era literal, pero el Nuevo Testamento es lo espiritual. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento el hombre
¿Cómo era espiritual? Espiritual, hermano, ¿verdad? Porque no tenía la visión que tenemos ahorita. Esa se nos fue, se nos perdió. Entonces éramos espirituales. Después, en el transcurrir, entonces vino lo físico, ese cuerpo a cuerpo, esa lucha que tenemos cuerpo a cuerpo. Pero cuando viene nuestro Señor Jesucristo, que Él vino a tener una guerra espiritual. Espiritual. ¿Y qué dice su palabra? Que nuestra lucha en el Nuevo Testamento no es con carne, no es con sangre, sino contra principados y potestades. Y esa cómo la vamos a ganar es con palabra, con la espada, que es la palabra de Dios. No con una espada del Antiguo Testamento, no. Es con la espada de la palabra, porque es espiritual. ¿Y hacia dónde vamos? A lo espiritual. A lo espiritual. Al principio era espiritual y terminamos en lo espiritual, en lo divino. Divino con divino. Por eso es que Él es el principio y Él es el fin. Qué bello, hermano. Bueno, gloria a Dios, pude terminar la segunda parte de Espinos y Abrojos, que es el presente, es en donde estamos. ¿Y hacia dónde vamos? Pues comenzaremos a hacer la tercera parte, que es hacia dónde vamos, que es metáforas, y el subtítulo es leche y miel. Les invito para el próximo lunes que continuaremos la tercera parte de este estudio tan lindo. Amén.